En la presentación del Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, dijo que la movilidad precisa de un cambio de enfoque hacia las personas, beneficiarias directas de lo que se busca posicionar como un derecho humano, pues afecta sus vidas de manera directa. Con la ayuda de ITDP, lo que hacemos en este informe es tratar de mover la visión, y creo que eso lo estamos logrando, de mover la visión del tema, digamos, como se ha visto tradicionalmente, como un problema básicamente de vehículos, a una visión que es muchísimo más compleja, ¿no? Que es multidimensional, por una parte, porque nos afecta a todas y todos nosotros de diversas maneras en nuestras vidas. Todos los días tomamos o usamos algún medio de transporte, todos los días nos enfrentamos a problemáticas en la vialidad de distinta índole. El tema de la movilidad no es un tema simple, es un tema que tiene interacciones locales y globales, y por eso tiene que pensarse en esa perspectiva. Eso lo que implica entonces es cambiar el enfoque hacia las personas, hacia quienes somos los beneficiarios, digamos, de este derecho a la movilidad, que desde esta comisión y con ayuda de las expertas, los expertos, hemos tratado de posicionar como tal. Este derecho no está en la Constitución, este derecho no está en las leyes. Sin embargo, todos los días nos damos cuenta de la necesidad de que esta movilidad nuestra sea concebida tal cual como un derecho. Primero, porque eso significa que el enfoque que tendríamos que darle a esta problemática es un enfoque de derechos humanos. Y ese enfoque de derechos humanos se traduce en la necesidad de entender las problemáticas de transporte como oportunidades de inclusión, como oportunidades para generar equidad. En una ciudad como esta, que es una ciudad complicada, en donde tenemos una gran cantidad de interacciones, no solamente entre quienes dormimos en la ciudad, sino con mucha gente que viene de los estados vecinos a trabajar y vuelve. En una ciudad como esta hay que pensar estos temas de la movilidad como oportunidades de inclusión y como oportunidades de equidad. Hay un dato en el informe que es sorprendente, y es que 9 de cada 10 personas, en una encuesta que hizo la Organización del Poder del Consumidor, 9 de cada 10 personas dicen no tener interés en las grandes obras de infraestructura vial que se hacen en la ciudad, pues porque eso no tiene un impacto diario en sus vidas, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta acerca de estas grandes vialidades, 9 de cada 10 personas en la ciudad, pues no les interesa, simplemente porque eso no va a afectarles ni a beneficiarles de manera directa. En cambio, en ese mismo porcentaje ha planteado la necesidad de que se piense en otras formas de transporte público que sean más seguras, en otras formas de transporte público que sean más eficientes, que permitan a las personas moverse. En su intervención, el secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Rufino León Tobar, señaló la importancia de modernizar el transporte concesionado, que permita a los usuarios moverse con altos estándares de calidad, acceso y cobertura dentro de la ciudad. Hoy, como se ha mencionado, un alto porcentaje de los viajes de transporte público se hacen en vehículos tipo microbús, que, como ya se ha informado en este informe especial, es el transporte peor calificado por los ciudadanos. Por ello es muy importante lograr la modernización del transporte concesionado para convertirlo en un servicio seguro, certero y de calidad. Es también importante usar vehículos de tecnologías amigables con el medio ambiente. Es urgente cambiar el esquema de concesiones individuales a empresas en las que los operadores tengan un salario fijo, prestaciones y capacitación, en el que las unidades tengan un mantenimiento continuo, tengan rutas y paradas establecidas y una imagen uniforme. Esto lo lograremos integrando a los transportistas para la conformación de empresas, buscando el respaldo para el financiamiento, pero sobre todo ejerciendo nuestra función como gobierno regulador del servicio. Porque cuando hablamos de transporte, centramos toda la regulación en infraestructura, centramos la regulación en vehículos, y si cambiamos este tema hacia la regulación de movilidad, estaríamos buscando de una regulación mucho más amplia, en donde, como ya se ha venido mencionando en esta mesa, el centro de toda esta política tendrá que ser el peatón,
el usuario de bicicleta, los usuarios de transporte público y finalmente los vehículos particulares. Esta estrategia integral de movilidad, como todos ustedes saben, tiene su marco legal en elaboración del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2013-2018, que es el documento sectorial en el cual plantearemos el rumbo del sector transporte, hacia dónde debe continuar para mejorar la calidad de vida de todos. A su vez, la presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Claudia Cortés Quirós, expresó su beneplácito porque en el informe se aborda con claridad y profundidad el acercamiento al contenido mínimo del derecho a la movilidad. También logra una primera aproximación sistemática a las obligaciones del Estado para respetarlo, protegerlo, garantizarlo, promoverlo y aquellas de efecto inmediato. Es decir, se supera positivamente la visión restrictiva de conceptualizarlo solo como un derecho a la movilidad urbana o como un simple cambio de nombre de comisiones legislativas y denominaciones a las dependencias públicas, que eventualmente podrían ser muy costosas para el erario público y lo más grave sería generar confusión en la población por ese desfase con la aprobación de la nueva ley de movilidad, su objeto, su estructura jurídica y temática, así como contenidos, tiempos, mecanismos, instrumentos, requisitos y artículos transitorios. Por su parte, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Laura Ballesteros, destacó que el informe rescata algunos puntos del nuevo paradigma para la ciudad en materia de movilidad: el peatón, la accesibilidad, el transporte público y el transporte alternativo. Hay una propuesta de ley ya que se ha construido en la Asamblea Legislativa, una propuesta ciudadana, de la mano también con muchos expertos en la materia, que está tratando de rescatar estos objetivos y que además está poniendo sobre la mesa también el debate y la discusión. Sabemos también que existen otras propuestas y sabemos también que existe la voluntad de todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea para poder trabajar en una propuesta que le llene a la ciudad, que marque el rumbo que nosotros queremos seguir y que sobre todo esté al servicio de los ciudadanos y de este ejercicio del derecho de la movilidad. Yo quiero decirles que esto es una gran noticia para la ciudad, porque de todas las ideas que se planteen y de todas las ideas que se pongan sobre la mesa en este proceso de construcción y de elaboración de la ley, saldrá la mejor ley para todos los ciudadanos y una ley que tengan por seguro que guardará y observará estos puntos tan importantes que el documento que el día de hoy nos están presentando. La propia Secretaría de Transporte y Vialidad ha expresado su compromiso con el peatón en la Ciudad de México, con el respeto al espacio público y sobre todo de transformar a la CETRAVI, y lo digo cariñosamente, el señor secretario lo sabe, de transformar a la CETRAVI de la Secretaría del Camión a la Secretaría del Peatón. Y eso precisamente tiene que ser también el objetivo de una ley que proteja al ciudadano en esta gran urbe, en este Distrito Federal, con los problemas que nos enfrentamos todos los días. En tanto, el director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte Público, Bernardo Baranda, destacó que el informe es la culminación de un trabajo realizado con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y reúne todas las recomendaciones, investigaciones y resultados del foro realizado en agosto de 2012. Algunas de las, de las conclusiones a las que llegamos, algunas de las recomendaciones que tenemos es desde luego que, se debe de cambiar el paradigma. Se debe de priorizar mucho más a los usuarios más vulnerables del espacio público, como sería las personas con discapacidad, el peatón, el ciclista, el usuario del transporte público. Desde luego modernizar el transporte público, pero que todos estos usuarios sean prioritarios y además sean tratados con dignidad y con seguridad. En la presentación del informe especial, participaron también el titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, Eduardo Aguilar Valdés, y el jefe de la carrera de Ingeniería en Transporte y profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, Javier Hernández Hernández.